Con la culminación del primer cuarto de temporada en la primera división del fútbol español, aquellos que han logrado el sueño de alcanzar el título de la primera división por ahora mantienen la perspectiva de que la ambición pueda llegar a ser lo suficientemente relevante, sostenible y además de ello competente para tal vez, ¿por qué no?, seguir creciendo, compitiendo hasta el final y demostrando por ahora que la pelea por el descenso puede llegar a dejar grandes sorpresas. Y a través de esta dinámica en Fútbol Entertainment aprovechamos para poder llegar a desarrollar la primera revisión de la pelea por el descenso en la Liga 25-26. La salvación, uno de los aspectos más difíciles de determinar en la temporada y que pueden llegar a arraigar la idea de ver grandes sueños cumplidos, también oportunidades para ver historias que desde el principio sabíamos que serían difíciles de determinar y propuestas que pueden llegar a hacerte que, a pesar de todo lo malo o negativo, si puedes llegar a demostrar consistencia y la oportunidad de soñar hasta el final, pueda llegar a haber una recompensa. Este análisis directamente se centrará en poder llegar a evaluar las posibilidades de los equipos que acaban de ascender en la primera división para poder llegar a definir en un margen cualitativo o calificativo que también lo están desarrollando. Por ello, antes de comenzar, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene referente a las grandes historias del fútbol español, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo, representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, rápidamente pasaríamos a hacer una explicación de lo que tratará de referir este análisis. En ello encontramos la similitud de pasados análisis en anteriores temporadas, que es definir por qué estos equipos están en la pelea por el descenso, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son este aspecto a mejorar y cuál diríamos en general son estas dinámicas que pueden llegar a hacer positiva su participación y por qué no salvación de cara a la campaña. Además de ello, a través de cada una de estas dinámicas y el concepto de analizar a estos equipos, pasaríamos por último a calificarles y cómo ha sido este primer cuarto de temporada para, en este análisis principal, el primero de los tres que desarrollamos en la temporada. El siguiente sería a mitad de campaña y el último, por supuesto, cerca del final del curso. Hoy específicamente los centraríamos en los equipos que acaban de ascender: Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y por supuesto Elche Club de Fútbol. Con ello, ahora sí, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando las oportunidades y capacidades que hemos visto por parte de estos equipos en esta temporada y comenzaríamos destacando a uno de los grandes y más interesantes equipos de la pelea por el descenso, hablando nada más ni nada menos que de Real Oviedo. Ahora mismo el equipo vive una etapa de cambio en el que han destituido a su entrenador que les ha podido llegar a lograr el ascenso, y con ello, bueno, aunque se han ejecutado fichajes interesantes, diríamos que la mayor problemática por parte de este Real Oviedo es la incapacidad de poder ser más determinantes de cara a puerta, y además de ello que es el equipo más goleado de la división al día de hoy, ello teniendo en cuenta que solo han desarrollado 7 goles y lastimosamente han sufrido 20, diríamos que no le deja en porcentajes catastróficos, pero sí le deja en márgenes insuficientes para poder llegar a arraigar una pelea más equilibrada a través de los candidatos que acaban de ascender. Con ello, diríamos que el equipo también se encuentra con la dinámica de que varios futbolistas han podido llegar a demostrar su valía, especialmente a la hora de, por ejemplo, ser fichados para esta temporada o en general poder llegar a formar parte de un nuevo proceso importante. Con ello diríamos que en general futbolistas como Aaron Escandel, además de ello también el bloque defensivo en futbolistas como David Camo, o también de David Costas, demuestran un buen nivel, diríamos, de régimen competitivo. ¿A qué vamos con este régimen competitivo? Al concepto de que con su figura hacen que el rol de la defensa realmente pueda llegar a dar un pequeño salto de nivel.
algo importante especialmente en duelos más cerrados y directos para la que pueda llegar a ser la zona baja de la clasificación. Además de ello también encontramos buenas oportunidades de futbolistas como el Ander Den Donker y además de ello de Salomón Rondón. El problema es que aunque vemos también futbolistas muy desequilibrantes por las bandas, el equipo no puede llegar a arraigar un espacio en el que realmente destaquen, y aunque futbolistas como Ilias Shaira es bastante difícil el exigirle ser el gran referente del equipo en una edad tan joven, hablando de un futbolista de ahora mismo solo 24 años que comande un equipo para tratar de salvarse, pues parece algo difícil. Aún así, la plantilla cuenta, por supuesto, con gran experiencia en referentes como Santi Cazorla, pero el problema se mantiene también en la propuesta de que ello no es suficiente tener futbolistas experimentados de primer nivel o con buenas capacidades, ya que las necesidades también fomentan, como mencionábamos hace unos instantes, que si no eres el equipo con la mejor distribución defensiva, a pesar de que tienes buenos nombres en ella, además de ello mantienes a uno de los mejores entrenadores, perdón, guardametas de la división al día de hoy, demuestran que hay posibilidades para que este Real Oviedo mejore. El problema es que, como vemos, ya habiendo visto un aspecto en general del inicio de la campaña, han sufrido grandes goleadas en general a través de los más grandes o los altamente clasificados en la zona de arriba, pero también en duelos directos han dejado bastante que desear, por ejemplo a través del juego de localía. Ello también les mantiene en el equipo de la zona de descenso y acabado de ascender con peor margen de duelos directos en lo que respecta a la campaña, y a través de estos duelos directos es donde se puede llegar a justificar o determinar si el equipo realmente puede llegar a ser no solo interactivo sino también competente. En ello también encontramos la característica de que con este cambio en la dinámica del rol del entrenador a través de Luis Miguel Carrión, todo se ha fomentado en un constante ambiente de duda y además de ello de fuertes críticas por parte de la afición de cara a la toma de decisiones por parte de la institución. Con ello, bueno, por ahora todo parece ser un espacio no tan positivo de cara al crecimiento, pero aún así hay muy buenos futbolistas que puedan llegar a, ¿por qué no?, demostrar que la dinámica puede llegar a cambiar, pero lastimosamente por ahora la transición que hemos visto por parte de Paulovic y además de ello con la llegada de Carrión, no hemos visto un cambio realmente justificable de que el equipo pueda llegar a emprender un mejor curso, tal vez para no tener que destacarles en la segunda revisión de la pelea por el descenso a mitad de temporada. Aún así, bueno, diríamos que tal vez permanecer vivo para este mercado de invierno puede llegar a ser una opción para tratar de justificar la valía del equipo en primera división y reincorporar fichajes o futbolistas de primer nivel que hagan que el sueño pueda llegar a ser posible. Con ello culminaríamos hablando del equipo de Luis Carrión, dándoles una calificación. Al día de hoy sería un 3, lastimosamente por la complicación de lo que es su juego de localía y además de ello la interacción del cambio de entrenador y la justificación de que primero, aunque se entendía que era una decisión difícil, mantener a Paulovic sin experiencia en primera división podría llegar a ser complejo, y luego traer a Carrión, que ya se sabía que iba a traer un espacio probablemente de mucha polémica. No han sido, diríamos, decisiones que puedan llegar ahora, por ahora, a justificar algo más de impulso en lo deportivo, pero todavía la idea de que ello puede llegar a representar un proyecto que está empezando a tratar de encontrar un rumbo. Veremos si este rumbo les pueda llegar a representar, ¿por qué no?, destacarles mejor de cara a la mitad de la temporada. Hablando de otro de estos grandes equipos, pasaríamos a destacar a Levante Unión Deportiva. En el desarrollo de este análisis, el equipo se mantiene colista en la clasificación, perdón, cerca de las posiciones de colista específicamente, a ciertos, diríamos, 2, 3 puntos de diferencia dependiendo de cuando vean este análisis. Este análisis fue ejecutado previo al desarrollo de la jornada número 13-14, para, en caso de que puedan llegar a tener un mejor contexto de lo que hablaríamos al día de hoy. Nos centra directamente en que Levante Unión Deportiva es uno de los equipos con mejor margen goleador en lo que respecta a las últimas de específicamente 10 a 21ª plaza, básicamente de la posición 10 a la posición 20, lo cual demuestra que una de sus grandes virtudes al día de hoy es que realmente cuenta con futbolistas de primer nivel y que realmente pueden llegar a generar una muy buena participación de cara a sus cualidades en cualquiera de los equipos que represente la liga para esta temporada, hablando de tal vez estar cerca de
a través de su juventud, progresar, ¿por qué no?, para poder llegar a ser grandes referentes el día de mañana. Con ello, este Levante Unión Deportiva, contando con los Zeta de Jong, los Iván Romero, los Carlos Álvarez, por ejemplo, tiene una buena demostración que a la hora de la línea de compararle con los candidatos a descender, y especialmente en este análisis, los candidatos que acaban de ascender y quieren retener la categoría, es el mejor predispuesto a través del margen goleador, y ello teniendo en cuenta que el Che Club de Fútbol ha tenido un muy buen inicio de campaña, algo que destacaríamos en unos instantes. Realmente es la demostración de que simplemente no lo destacamos por un porque sí, o porque los números demuestran que el equipo es eficiente o sustentable, porque la verdad es que no es un equipo sustentable al día de hoy, es un equipo que falla varias acciones de remate, y además de ello, en los momentos en los que los duelos pueden llegar a ser accesibles, el equipo pierde esta capacidad de poder llegar a ser más dominante del duelo, y de ahí es uno de los equipos también con mayor cantidad de remontadas sufridas en lo que respecta a la campaña, además de ello con uno de los peores márgenes de juego de localía, que no es algo altamente negativo, ya que todo se mantiene muy parejo en este tipo de estadísticas en la zona de abajo, pero sí demuestra que pueden llegar a ser de su casa una oportunidad para mostrar algo más de valía y competitividad para la segunda parte, y especialmente para mantenerte vivo en la en la mitad de la temporada, que es lo que tratábamos de decir. Por ahora diríamos que la figura por parte de Julián Calero no diríamos que es en general negativa o poco instructiva de cara a las capacidades del equipo. Se entiende que aún así hay fuertes limitaciones y que el entrenador trata de proponer no solo una dinámica cercana a su experiencia, sino que también pueda llegar a específicamente demostrar que se está tratando de pelear o lograr por algo, un proceso, un camino o realmente una dinámica que demuestre que el trabajo puede representar algo importante, no solo a través de la justificación de las cifras, porque en este deporte ya sabemos que a veces las cifras o la estadística simplemente son márgenes de contexto o de ayuda. Por ello, para este Levante Unión Deportiva diríamos que el mayor margen positivo que podríamos llegar a decirle es que ha tenido grandes momentos de cara a esta temporada, realmente una buena justificación de su estilo de juego, pero lastimosamente es poco o nula su capacidad de poder llegar a demostrarla a través de los 90 minutos. Ello le ha sido, diríamos, también una constante pregunta a la hora de los duelos, en el cómo poder llegar a ver qué situación pueda prolongar que se levante Unión Deportiva, a pesar de tener un buen partido, sufra el empate, la remontada o en general la incapacidad de rematar a puerta y certificar un gol. Aún así, realmente a pesar de estas críticas, creemos que el trabajo por lo menos demuestra que hay algo con lo que se pueda llegar a soñar. Además de ello, también de futbolistas de primer nivel que pueden llegar a demostrar que el equipo por lo menos pueda llegar a participar no como un equipo en la zona de descenso, sino como un aspirante de cara a la pelea, que es básicamente tratar de no solo validarte en estas posiciones para lograr algo hasta los últimos minutos, o la dinámica de que ello también represente enganchar a otros a la pelea y de ahí tratar de aprovechar tus convicciones u oportunidades de cara a la temporada. Con ello, para culminar, destacaríamos que a este Levante Unión Deportiva le daríamos un 4. Estuvimos a punto de aprobarles, pero teniendo en cuenta por ahora que el equipo sigue siendo uno de los que más desaprovecha oportunidades y que realmente con estas referencias de ataque de primer nivel creemos que pudo llegar a lograr mejores resultados. Por ello le daríamos el 4. No les aprobaríamos, pero creemos que también están haciendo un buen trabajo, lo necesariamente eficiente para, ¿por qué no?, que podamos llegar a destacarles, esperemos de forma más virtuosa, para la segunda revisión de esta temporada en la pelea por el descenso. Con ello, rápidamente pasaríamos a destacar a uno de los últimos equipos en este análisis. Por supuesto, otro que acaba de ascender y que cuya dinámica le convirtió al principio de temporada en la gran revelación del curso, hablando de Elche Club de Fútbol. Al día de hoy, en el desarrollo de este análisis, el equipo se mantiene en las primeras plazas altas de la clasificación. Aún así, el equipo también ha perdido una racha positiva, luego de lo que diríamos fue que tarde o temprano se notaría que el equipo, diríamos, tendría que volver a espacios más terrenales, pero ello no le quita ningún mérito a la hora de poder llegar a seguir demostrando que algunas estadísticas y específicamente algunos momentos clave para la temporada en estas primeras jornadas
han demostrado no solo que la oportunidad de seguir siendo uno de los equipos mejor en cualidades defensivas de la campaña anterior en la segunda división, están incrementando la oportunidad de que el estilo de juego de Eder Sarabia pueda llegar a ser sustentable y con ello un paso en primera división que se ha sentido de forma bastante sinérgica, no ha sufrido, diríamos, la oportunidad de tener que readaptarse, sino al contrario, de demostrar buenas ideas para tratar de mantener la competitividad al más alto nivel. Ello también le ha demostrado como una de las mejores defensas de la división al día de hoy, solo sufriendo 14 goles en general, dependiendo por supuesto de cuándo veas este análisis, pero diríamos que más que una estadística, demuestra que también al ser uno de los equipos con mayor cantidad de intercepciones de cara a un remate del rival, que es básicamente cuando la defensa trata de intercepcionar el balón o logra recuperar el balón en el último tercio para salir a ejecutar contraataques, también mantiene que este Elche tiene buenas posibilidades de cara a su jerarquía o estilo de juego. Ello también nos ha dejado interesantes propuestas por parte de su entrenador a través de la dinámica de, por ejemplo, a apostar por propuestas no antes vistas y tratar de explotar las cualidades de futbolistas en contextos adecuados, que es básicamente adaptar el estilo de juego a el rival, pero adaptarlo también a las cualidades de los futbolistas, que diríamos es lo más interesante, con una línea de ataque de futbolistas, diríamos que varios de ellos que demuestran que por lo menos tienen capacidad de primer nivel, con futbolistas como Andrés Silva o Rafa Mir, las oportunidades también con Álvaro Rodríguez, demuestran que no se está tan mal en la línea de ataque. Ello también les ha dejado por ahora que con 13 goles el margen de goleo o redefinición puede llegar a mejorar bastante, pero por ejemplo el que hayan apuestas o propuestas, como tratábamos de mencionar hace unos instantes, en un Rafa Mir reconvertido a extremo, presión por parte de los centrales o centrocampistas para poder llegar a siempre aportar en segunda jugada, han hecho que este Elche, por ejemplo, tenga varios goleadores de cara a la temporada y además de ello nos esté demostrando buenos minutos por parte de la rotativa en general y además de ello, por supuesto, de sus grandes referentes de cara al nivel en el talento o la demostración de que te puedas llegar a guiar cuando se te necesita, por ejemplo, en futbolistas como Aleix Febas o en Pedro Vigas, diríamos grandes referentes al día de hoy para este Elche. Aún así, teniendo en cuenta que Andrés Silva y Rafa Mir cuentan con 4 goles en este inicio de campaña, no es irreal que puedan llegar a los 12 o por lo menos que puedan llegar a través de los dobles dígitos en margen cercano a los 20 goles, lo cual demuestra que tal vez aunque el equipo se mantenga cerca de la media tabla, está solo a 5 de diferencia del colista, debido a la mala racha que mencionábamos ha afrontado en las últimas jornadas. La verdad es que su trabajo en general no es indiscutible al mantenerse como una de las grandes revelaciones de la campaña, pero también demuestra que no será suficiente con lo visto en el pasado, sino que tendrán que volver a la dinámica competitiva lo más pronto posible si realmente quieren llegar a mantener posibilidades de cara al mercado de invierno. ¿Por qué es importante el mercado de invierno? Porque no es lo mismo pedir fichajes cuando estás colista a pedir fichajes cuando estás 17º, octavo, noveno en la clasificación y acabas de ascender. No es tan fácil la propuesta de por ejemplo, a través de las directivas de aportar movimientos. Por ello, lastimosamente, a veces este deporte se centra en las cifras y lo directamente pragmático, pero para estos equipos en estos primeros pasos de cara a la temporada, puede llegar a ser la oportunidad de estructurar bases fuertes y que de ahí te puedan llegar a compensar el desarrollar un sueño, el de mantener el título de primera división. Con ello culminaríamos este análisis destacando la calificación de Elche, que por ahora sería un 6. Estuvimos cerca de darle el 7, probablemente un 6,5, pero le diríamos que le quitamos el margen del 7 o no le podemos llegar a sumar más. Primero, porque es el inicio de la temporada, solo se han jugado de 13 a 14 jornadas, dependiendo de cuando veas este análisis, y además de ello también la dinámica de que el equipo no ha sido tan revulsivo de cara a puerta y ha demostrado que tiene las capacidades suficientes para poder exigirle un poco más. No estamos pidiendo que el equipo golee jornada tras jornada, pero que sí sea más eficiente a través del margen de sus remates a puerta, porque es ahí donde realmente nos ha dejado muy buenas actuaciones, pero en el último momento para el gol es ahí donde
les bajaríamos un poco la calificación. Aún así, un buen trabajo, pero como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y por ello nos gustaría preguntarles su calificación de cara al trabajo de estos tres equipos en la primera revisión de la pelea por el descenso de la liga. Además de ello, por supuesto, nosotros nos volveríamos a ver en este análisis a mitad de temporada para poder llegar a conocer los candidatos en la pelea por el descenso. Si específicamente hablaremos de aquellos que hablamos el día de hoy, acabando recién ascendidos, o específicamente tal vez puedan llegar a incorporarse otros nombres a la pelea, en el que como siempre, esperando que estén teniendo, hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.